Déjame preguntarte algo. Si la Biblia es clara, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de la profecía? ¿Y será posible realmente entender lo que Dios quiere decirnos referente al futuro? Hoy vamos a descubrir principios claves de interpretación bíblica para poder comprender la palabra de Dios de forma coherente y fiel. Quédate con nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Te doy la bienvenida a este repaso de la lección o estudio diligente de la interpretación bíblica por estos 3 meses. Así que ten tu folleto en mano, a la vez también usa la palabra de Dios, busca con qué escribir, porque vamos a aprender en el nombre de Jesús. Te invito a que de antemano invitemos al Señor a este estudio. Querido Padre y Dios, te doy las gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje con los demás y a la vez de estudiar diligentemente tu palabra. Danos tu Santo Espíritu para entenderla y de manera especial para aplicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos cristianos creen que las profecías bíblicas son un misterio impenetrable, otros que es un código cerrado, y algunos las rechazan porque las ven muy complejas. Dicho sea de paso, dentro de la misma iglesia hay diferencias entre detalles de las profecías. Entonces, ¿vale la pena estudiarla a pesar de? El problema no es la profecía en sí, sino cómo la interpretamos nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17, aseguran que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e incluso hasta para redimir, entrar en conciencia. Por lo cual, si Dios nos dejó las profecías, es porque Él desea que de manera especial nosotros la entendamos. Bien lo dice Jeremías 9:24. Lo más importante no es solamente entender el futuro, sino al Dios que lo revela. Entonces, ¿cómo podemos comprender correctamente las profecías? Bueno, aquí te voy a regalar de inicio 3 principios importantes para poderla entender e interpretar. Número 1, la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos adivinar su significado. Ella misma en otros textos utiliza la revelación de su información. Eso es como se conoce el contexto inmediato y el contexto general. Un ejemplo de esto es cómo se entrelazan Daniel 2 con Apocalipsis 17. Número 2, el contexto es clave. No puedes utilizar textos aislados para poder interpretar una profecía o el mensaje directo. Necesitas respetar su contexto inmediato y su contexto general. Número 3, el Espíritu Santo nos guía. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que no se trata solo de conocimiento, sino más bien de una relación entre Dios y yo. Y quiero dejar bien claro esto en esta oportunidad. La palabra de Dios no es un enigma exclusivo para pocos, sino una carta de amor para toda la humanidad. Vivimos en un mundo de muchísimas opiniones. Dicho sea de paso, puedes acercarte a cualquier librería cristiana y vas a encontrar que del mismo tema sobre profecías hay muchos libros que podrían tener muchísimas ideas muy diferentes las unas a las otras. Esto porque en alguna puede encontrar que el anticristo es una persona simbólica, otro te dice que es literal y en otro te va a mencionar que ella es una historia que ya pasó. Entonces, ¿a quién creerle? En Mateo 24:15 dice, el que le entienda. O sea, que de manera especial Jesús nos está haciendo un llamado a poder entender su palabra. Y esto entonces nos hace una pregunta. Si es así, ¿por qué muchos no la entienden? El tema está en que muchos estudian la Biblia como si fuese mitología o como una simple lectura. La leen, pero no oyen la voz de Dios. Incluso muchos buscan errores en la palabra de Dios en vez de buscar la verdad. ¿Cuál es el peligro de esto? Que sin el Espíritu Santo podemos torcer su mensaje y alejarnos de la salvación. Jeremías 9:23-24 nos recuerda: no se alabe el sabio en su sabiduría, más alabes en esto, en entenderme y conocerme. La Biblia no se entiende con la sabiduría humana, con el conocimiento nuestro, sino más bien con un corazón rendido a Dios. Dios no nos dejó su palabra para confundirnos, sino para guiarnos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice que hay una bendición, especialmente para los que la leen, para los que la oyen y para los que la guardan. A continuación quiero regalarte 3 ideas más que te pueden ayudar a entender la Biblia de forma correcta. Número 1, antes de abrir la palabra de Dios y de estudiarla, ora, pide al Espíritu Santo que te
guíe. Así lo hicimos al principio. Número 2, estúdiala con humildad. Por favor, deja de lado tus ideas preconcebidas. Y número 3, aplica lo que aprendes, porque la Biblia transforma vidas. Mira, Dios no es un Dios de confusión. Al contrario, si lees la palabra de Dios con fe, vas a entenderla de forma precisa. Lo digo por mi propia experiencia. Y hablando de lo mismo, ¿qué tal si me dejas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia al estudiar la palabra de Dios? Déjame eso en los comentarios, por favor. ¿Te ha pasado que has intentado comunicarte con alguien de otro idioma y no lo has podido hacer? Frustrante, ¿verdad? Ahora imagínate a Dios tratando de hablarnos a nosotros y nosotros sin la más mínima capacidad de poderlo entender. La Biblia nos dice en Isaías 55:9, leemos: ¿Cómo es más alto el cielo que la tierra? Así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro problema no es que Dios no pueda darse a entender, sino que nosotros con nuestra mente finita se nos hace un poco complicado poder entender toda la infinidad de Dios. Dicho sea de paso, Salmo 147:5 nos asegura que Dios es omnisciente. Lo leo para ti. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Si ni siquiera se nos hace a nosotros posible entender la creación, ¿cuánto más se nos complicaría entender al Creador? Pero aquí viene lo fascinante. A pesar de que nosotros no tenemos toda la capacidad de entenderlo todo, Dios nos ha dado la habilidad y la disposición de darnos a conocer lo que es necesario para nuestra salvación. La misma Biblia nos hace a nosotros sabios. Imagina un padre tratando de explicarle a su niño pequeño cómo funciona el universo. No puede darle una clase de astrofísica, pero con solo decirle mira las estrellas y decirle Dios las hizo es suficiente. Así lo hace Dios con nosotros. Dios nos habla a través de su palabra, de las profecías y de Jesús. Él mismo dijo de sí mismo: el que me ve a mí ya ha visto al Padre. Y es que las profecías no están allí para confundirnos, sino para guiarnos a Jesús y a su salvación para nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en lo que no conocemos o aprovechamos lo que ya sí sabemos y conocemos de Dios para acercarnos más a Él y tener una relación efectiva? Sí, por eso te invito a que cada día se estudie de forma diligente tu palabra y, claro estás, puedas disfrutar de este contenido de forma semanal. Y si te dijera que la verdad estuvo sellada por siglos y que aún así muchos la siguen ignorando. En Daniel 12:4, el ángel le dice: cierra la palabra y sella este libro hasta el tiempo del fin. A Juan, en Apocalipsis 22:10, se le dice: no la cierres y no sellas el libro porque el fin está cerca. ¿Por qué a Daniel se le pidió sellar las profecías y a Juan no? Porque las profecías de Daniel solo se iban a entender en el tiempo del fin. Ya lo entiendes, ¿verdad? Sin embargo, hoy, a pesar de tener toda la luz referente a estos temas, mucha parte del mundo cristiano sigue en oscuridad. El conocimiento aumentó como lo dijo Daniel, pero ¿qué ha hecho la gente con este conocimiento? Lamentablemente, número 1, ha ignorado el sábado bíblico y ha continuado con la tradición del domingo. Número 2, creen en un alma inmortal que cuando mueren van al cielo o al infierno, cuando la Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Y número 3, rechazan el juicio y la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Tenemos una advertencia para el tiempo del fin. Elena G. de White, esta escritora muy conocida norteamericana, escribió lo siguiente. Dice: Satanás obra para encubrir la verdad y llevar a los hombres a rechazarla. La pregunta es, entonces, ¿estás tú recibiendo la verdad y viviendo conforme a ella? ¿O te has acostumbrado y conformado con las tantas cosas que nos dicen muy lejos de la palabra de Dios? Jesús lo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hoy más que nunca entiendo, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios de forma responsable y con humildad recibir el mensaje fiel que nos tiene el Señor para nosotros. Mira, el conocimiento profético no es solo para los eruditos, es para los que aman la verdad. Si en este tiempo Dios ha dado tanta luz, ¿por qué tú tienes el deseo de cerrar los ojos? A menudo encontramos a personas que utilizan los textos bíblicos de forma aislada para poder así justificar sus ideas erróneas, así como por ejemplo el estado de los muertos o el día de reposo, entre otras cosas. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para, poder interpretar y descubrir que estas cosas no son correctas y mantenernos en la verdad en un tiempo donde hay demasiada información en la que podríamos ignorar cuál es la verdad y cuál es la mentira?
Imagina que intentas armar un rompecabezas, pero alguien, bueno, sacó otras piezas de otros rompecabezas y las mezcló con las tuyas. Asimismo, a veces nosotros estudiamos la palabra de Dios fuera de su contexto y perdemos el mensaje que Dios desea darnos a nosotros, pero este no es el único problema, sino que lamentablemente esto puede confundirnos a nosotros y así confundir a otros. Jesús mismo nos enseñó que debemos ver la Biblia como un todo. En Lucas 24:27, él mismo hizo lo siguiente, dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él se decía. La Biblia no podemos verla como un simple conjunto de versículos bíblicos aislados, sino como una historia completa, una unidad en Cristo. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios debemos recordar las 3 claves que te di anterior. Hazlo con oración, hazlo con humildad y ten la disposición de aplicar lo que aprendiste, porque la Biblia tiene la habilidad de poder ayudarte a entenderla y sobre todo a vivir de forma correcta. Entonces, cuando alguien te presente textos aislados, invítalos a estudiar la palabra de Dios de forma completa, como una unidad, respetando el contexto inmediato y el contexto general. Así podrá ser una bendición para ti y también para él. El estudio de la Biblia no es un rompecabezas imposible, es la invitación de poder conocer a Dios de forma especial, abriendo nuestro corazón y conociendo de manera íntegra quién es Dios. Esto nos lo muestra en su palabra. ¿Te has preguntado alguna vez si el texto bíblico que estás leyendo es simbólico o literal? Vamos a descubrir un poquito de eso en esta ocasión. Muchas veces no sabemos cómo tomar el texto bíblico de la profecía, si simbólico o literal. Y es que esto puede llevarnos a malas interpretaciones o a perder el mensaje que Dios tiene para nosotros. Como por ejemplo, ¿qué significa una bestia, un cuerno o una espada? Si nosotros no podemos comprender esto, estaríamos totalmente perdidos. Para esto debemos respetar su contexto. Imagina poder seguir un mapa sin las leyendas que están en la parte inferior del mapa. No podríamos llegar a ningún destino. Así pasa cuando tratamos de estudiar la palabra de Dios sin respetar los principios bíblicos de interpretación y sobre todo ignorando su contexto inmediato y general. Perdóname que te lo repita, pero es que es muy importante. Mira este cuadro que te presento a continuación. Daniel 7:7 y Daniel 7:24 nos muestra que un cuerno simboliza poder político. Apocalipsis 1:16 y Efesios 1:17 describen la espada como la palabra de Dios. Por otro lado, Jeremías 6:2 y Apocalipsis 12:1 nos enseñan que una mujer puede simbolizar la iglesia. La Biblia misma se interpreta y da claridad a sus propios símbolos. Y yo sé que la pregunta del $1,000,000 es, óyeme, ¿y por qué Dios utilizó tantos símbolos? ¿Por qué codificó toda la palabra? Bueno, lo que pasa es que los símbolos trascienden culturas y tiempos y tocan los corazones de los que lo descubren. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, te recordamos. Primero, ora por el Espíritu Santo para que te guíe. Luego, entonces, descubre cómo la misma palabra de Dios utiliza esos símbolos en otras áreas. Y por favor, estudia su contexto, no solamente el texto. Esto te va a ayudar a poder entender mejor la palabra de Dios. Dios no dejó su verdad como un misterio eterno. La misma palabra de Dios te da la clave para entenderla. ¿Sabías que las profecías bíblicas no solamente nos revelan lo del futuro, sino más bien que nos ayuda también a confiar de forma poderosa en Dios? A menudo enfrentamos desafío de cómo entender la palabra de Dios y cómo aplicarla en estos tiempos. Un ejemplo de eso es Daniel 2, que nos habla de cómo Dios de forma poderosa impactó la historia, pero esto es en el pasado. Y esto entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender y entender todo esto para que pueda alimentar nuestra fe en los desafíos de hoy? Imaginas que tienes enfrente una pintura muy hermosa, que quisieras poder contemplarla, que quisieras disfrutarla, pero hay una neblina frente a eso. Eso es más o menos lo que sucede cuando nosotros no estudiamos las profecías a profundidad. Trataremos de entenderla, de visualizar la imagen que Dios tiene para nosotros, pero al fin y al cabo no podremos. Para eso necesitamos poder respetar los principios bíblicos de interpretación para entender claramente y así capturar al final de todo la imagen final que Dios tiene para nosotros. Las profecías bíblicas fueron dadas para advertirnos y prepararnos para el tiempo del fin. Y Pablo nos aconseja a nosotros que lo examinemos todo y solo retengamos lo que es correcto y bueno. La clave está en el estudio constante, porque si eres un estudiante esporádico o de los saltarines que pasas de un texto a otro de forma esporádica y de manera emocional, pues no tendrás la información correcta. Te perderás tú del valioso mensaje que Dios tiene para ti y tal vez confundirás a otros con el mensaje
¿Qué crees entendiste? Mensaje final: la Biblia es la luz que alumbra nuestro camino y el estudio profundo de la misma nos acerca al corazón de Dios. Te agradezco poder estar con nosotros en esta oportunidad. Espero que puedas suscribirte y puedas compartir esto con otros para que también crezcan en su estudio de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y te llene de paz.